Buenos días a todos, soy Jonathan Pascual y formo parte del equipo de soporte técnico de Frenos España y vamos a dar comienzo al webinar del día de hoy que se trata de la instalación y puesta en marcha del dispositivo OnPilot, ¿vale? Entonces, como muchos sabréis, el OnPilot es una solución de Fronius para utilizar lo que es el excedente fotovoltaico para abastecer un consumo resistivo, ¿vale? Entonces, en este webinar nos vamos a centrar más en lo que es la instalación y puesta en marcha, ¿vale? De todas formas, en lo que es la primera diapositiva, os hemos dejado un link, ¿vale? Un enlace de otro webinar que en ese webinar se explica lo que es más la solución del producto, ¿no? Lo que es la compatibilidad, la resistencia necesaria, etcétera. Un poco más, pues eso, lo que es la solución, lo que será un pilot, ¿vale? Para qué uso nos serviría, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que es en esta primera diapositiva, la primera imagen, nos fijaríamos que tendríamos dos tarjetas, una sería de la de comunicación y abajo ya sería lo que es la tarjeta de potencia, ¿vale? Lo que es donde haríamos las conexiones de la entrada y de la salida, ¿vale? Entonces, en esta imagen, como vemos, sería para una resistencia monofásica, porque ya sabéis que el OnPilot es compatible con resistencias monofásicas hasta 3 kilovatios y trifásicas hasta 9 kilovatios, ¿vale? Es el mismo dispositivo, tanto monofásico como en trifásico. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos una resistencia monofásica. Pues entonces, daríamos una entrada monofásica y su salida monofásica a la resistencia, ¿vale? Si aquí os fijáis, tiene su salida monofásica con una resistencia variable y la fase 2 y la fase 3, que serían salida, sería con dos relés. ¿Por qué? Porque los sistemas trifásicos, como si os fijáis en esta imagen, ¿vale? Que aquí la entrada sería trifásico, ¿vale? Entonces, esto funcionaría de tal manera que primero, como utiliza vatio a vatio el excedente, empezaría con esa resistencia variable hasta que llegue a 3 kilovatios, ¿vale? Y cuando llega a 3 kilovatios lo que hace es activar una resistencia, por ejemplo la fase 2. Entonces ya tenemos 3 kilovatios cubierto. El excedente va aumentando y cuando llega a otros 3 kilovatios en la resistencia variable, que en total ya sería 6 kilovatios de excedente, ya activaría el relé de la salida de la fase 3 y ya tendríamos 6 kilovatios abasteciendo de manera constante y podríamos llegar con la resistencia variable ya hasta 9 kilovatios, ¿vale? Entonces funcionaría de ese modo, ¿vale? Luego, si os fijáis aquí, ¿vale? Tenemos una salida normalmente abierta, normalmente cerrada, porque podríamos poner una segunda resistencia, que eso luego lo explicaré después en la configuración, ¿vale? Esa segunda resistencia sería todo o nada. Si os fijáis, no es una resistencia variable, ya sería como un relé que se activa y se cierra. Pero eso luego ya en la diapositiva de la puesta en marcha, ahí lo explico. Entonces ya la siguiente diapositiva aquí explica, vamos, se vería lo que es el condicionado de comunicación, ¿vale? Entonces, el OnPilot tiene varias formas de comunicarse con el inversor. La primera sería comunicación Modbus, ¿vale? Modbus RTU, como la que se utiliza como el Smart Meter. Luego sería comunicación LAN WLAN, ¿vale? Por Solar API, que al final es la más sencilla y la que más se utiliza porque si el OnPilot está conectado a la misma red Wi-Fi que está conectado al inversor, entonces ya como son dispositivos de Fronius, ya se reconocen y ya se sincronizan. Entonces ya pueden trabajar, ya puedes monitorizar en SolarWeb, ver en el servidor interno, etcétera, ¿vale? Luego tiene una entrada para conectar un sensor de temperatura PT1000, ¿vale? Y nada, y vamos. Y recomendar que el cableado para Modbus categoría 5 o categoría 6. Entonces, si os fijáis aquí, tiene un deep switch que básicamente es para activar o desactivar la resistencia de final de Modbus de 120 ohms, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en este ejemplo, hay tres dispositivos, ¿no? Tenemos lo que es el inversor, el OnPilot y el Smart Meter. Entonces, comunicación de Modbus, si os fijáis, de más, de menos. Entonces, lo que es el dispositivo central sería el inversor. En un extremo tenemos al OnPilot y en el otro extremo el Smart Meter. Entonces, como un extremo es OnPilot, tenemos que activar esa resistencia de 120 ohmios. Entonces, el interruptor número 5 activado.
En el Smart Meter, como es el otro extremo, tenemos que activar esa resistencia a 120 ohmios. Ya sabéis que los Smart Meter antiguos en una resistencia física y en los Smart Meter nuevos, los TS, ¿vale? Los táctiles, únicamente hay que hacer un puente, ¿vale? No es una resistencia física, sino con un trozo de cable, el mismo de categoría 5, categoría 6, entonces ese puente. Y en el inversor, en el caso de estar en el apartado central, ¿vale? Hay que desactivar esa resistencia 120 ohmios, que tanto en el Data Manager, que es de los Snap Inverter, como en las Pilot de los G24, ¿vale? Es un interruptor. Tiene un interruptor de on y off, ¿vale? Entonces, en este caso, el inversor es la parte central, se pone en off. El on pilot se activa y el smart meter se activa. Si el on pilot en el caso estuviese en la zona central, pues entonces la resistencia se desactivaría, bajando el interruptor número 5, etcétera. Ahora ya he visto yo lo que es el conexionado eléctrico y de comunicación, que ya he visto que es bastante sencillo, pues vamos a aplicar lo que es el de la puesta en marcha, ¿vale? Entonces, lo que es el on-pilot no tiene un display, porque tampoco es necesario. Tiene como un panel tanto con unas luces LED que te indica el estado y un botón central, ¿vale? Para hacer unas acciones. Entonces, si nos fijamos aquí, el primer LED de la izquierda sería el estado del on-pilot, si está en modo calentamiento y si está pues eso, en funcionamiento o no. El LED del medio pues sería el de Wi-Fi, ¿vale? El estado de conexión, si tiene el punto de acceso Wi-Fi activado, si tiene el WPS activado, si está conectado lo que es a Internet, si no, etcétera. Y el LED de la derecha al final sería de LED para indicarte si tiene algún error, algún código de estado. Puede ser algún problema con la resistencia, algún problema de comunicación con el inversor, etcétera. Y luego la parte más abajo tenemos un botón de presión como táctil, ¿vale? Que tenemos tres partes. La primera sería, o la primera pulsación sería activar el WPS, ¿vale? Durante 2 minutos para así poder activar esa opción en el router y que ya se conecten automáticamente si tienen que hacer ninguna configuración. Luego, si le damos 2 veces al botón, activamos el punto de acceso Wi-Fi, ¿vale? Durante 30 minutos, pues para poder acceder al su servidor interno y ver el estado, ver el error que, por ejemplo, nos muestra, cambiar la conexión de internet, si el cliente cambia de compañía de internet, hacer la puesta en marcha, etcétera, ¿vale? Y luego si le damos 3 veces, activamos el modo boost, que se activa durante 4 horas, que básicamente es que active esa, vamos, que abastezca la resistencia que tiene sí o sí, ¿vale? Da igual, ahí ya le da igual si es excedente o con red. Si es una resistencia monofásica de 2 kilovatios, si pones el modo boost, va a activar esa resistencia durante 4 horas, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a aplicar lo que la puesta en marcha. Le daríamos 2 veces al botón, se activaría el punto de acceso Wi-Fi y ya tanto en el móvil como en el ordenador ya nos va a aparecer la red Wi-Fi del OnPilot, ¿vale? Junto con el número de serie, ¿vale? Entonces, pues nos conectamos a la red Wi-Fi e introducimos la contraseña estándar de Fronius, que es del 1 al 8. Bueno, también indicar que a partir de este año, por normativa europea, todos los dispositivos que se fabriquen este año no tienen que tener una contraseña Wi-Fi genérica. Por ejemplo, en este caso, puedo tener un al 8 o, como ya sabéis, casi todos los dispositivos tienen una contraseña genérica. Si no, tienen que tener una contraseña de manera individual cada dispositivo. ¿Vale? Entonces, los inversores va a pasar lo mismo. Entonces, en los inversores, y por ejemplo en este caso los OnPilot, en la etiqueta de esos dispositivos que se fabriquen este año va a tener que aparecer esa contraseña, ¿vale? En el caso de los Snap Inverter, ¿vale? Ya sabéis que la contraseña te aparece en el display, siempre te aparece del 1 al 8, pues en este caso ya te va a aparecer, pues, por ejemplo, lo que es el Data Manager, ¿no? Con el ID del Data Manager y ya te va a aparecer en el display la contraseña, la nueva contraseña de manera individual. Pero bueno, en este caso, de momento todavía son con las contraseñas genéricas del 1 al 8, ¿vale? Entonces nos conectamos a la red Wi-Fi y abrimos una barra de navegación tanto con el ordenador o con el móvil, no hay problema.
y introducimos la IP de fábrica de Fronius, ¿vale? Esa siempre va a ser la misma, o introducimos HTTP, //onPilot. Y al introducirlo y conectado a la red Wi-Fi, pues ya accedemos al servidor interno. Al final es como el inversor. Nos conectamos al inversor, introducimos la IP, pues en este caso nos conectamos al onPilot e introducimos la IP. Y ya aparecemos lo que es en el servidor interno, que al final es bastante sencillo, son solo como 3 apartados, ¿vale? El primero de generalidades, básicamente se trata de lo que es la configuración, ¿vale? Del onPilot. Entonces, en el primer apartado ponemos la descripción, básicamente es como un nombre, nombrar lo que es el dispositivo, y ya tenemos que configurar la resistencia número 1, que sería la resistencia variable, la que he explicado antes, que sería como calefacción 1. Y calefacción 2 sería la otra resistencia que también que os he indicado antes, que sería normalmente abierto, normalmente cerrado, pero sería un todo no sería una resistencia variable. Entonces, cuando esta calefacción 1 ya está abastecido, pues ya actuaría el calefacción 2, ¿vale? Entonces, primero en calefacción 1, pues podemos ver lo que es el valor, ¿no? de la resistencia. Si lo ponemos en automático, pues él ya nos calcula que es una resistencia, por ejemplo, en este caso monofásica y una potencia de 1636 vatios, ¿vale? Pero tenemos la opción de hacerlo de manera manual, ¿vale? Podemos hacerlo de manera manual, hacer una medición del elemento calefactor, ¿vale? Del valor de la resistencia y podemos configurar una potencia, podemos poner un valor inferior, ¿vale? En el caso de ser trifásica, pues seleccionaríamos la opción trifásico, ¿vale? Después ya os he explicado, ¿no? Que tiene, vamos, que se puede añadir un sensor de temperatura PT1000, ¿vale? Se activaría en este apartado, ¿vale? No es obligatorio, pero sí que es verdad que al tener ese sensor de temperatura, pues puedes hacer no solo tener un valor de SolarWeb de la temperatura, que al final es bastante interesante, sino se puede hacer un poco más de configuraciones. Por ejemplo, aquí veis que al activar el sensor de temperatura nos deja adaptar el desarrollo diario, es como hacer unas programaciones, ¿vale? A través de una temperatura. O sea, sabemos que poner una temperatura mínima, cuando llega una mínima de consigna, pues poniéndole un horario, por ejemplo, de 7 de la mañana a 8, quiero activar esa resistencia, ¿vale? Y puedo hacer varias programaciones. También activar la protección anti-legionela, ¿vale? Y asignar una temperatura máxima de consigna, ¿vale? Ya sabéis que la resistencia tiene como compatible, vamos, es necesaria que sea una resistencia con interruptor bimetálico integrado, que al final es como un termostato donde nosotros manualmente podemos elegir la temperatura, ¿no? de esa resistencia. Pero también lo podemos hacer junto con el sensor de temperatura, ¿vale? Podemos ahí añadirle una consigna, ¿vale? Por si queremos. Y básicamente sería como la configuración de la resistencia principal, ¿no? Vamos, la que es interesante con la resistencia variable, ¿no? Para que utilice vatio a vatio del excedente fotovoltaico. No es que sea una resistencia todo o nada, ¿no? Por ejemplo, de 1136 vatios. Pues no, hasta que no tenga 1636 vatios no la activa, no. Si tienes 2 vatios, con 2 vatios abastece la resistencia. 3, 4, 5 va subiendo, ¿vale? Luego la otra opción, como he explicado, la calefacción 2, eso sí que ya sería un todo nada. Entonces, podríamos activarla y lo que haría sería que cuando la calefacción 1, la resistencia principal, llega a la consigna, por ejemplo, que nosotros hemos puesto, pues entonces activaría lo que es la calefacción número 2, la otra resistencia. Sería como la gestión de carga que tiene el inversor. O, por ejemplo, si tenemos mucho excedente, ¿no? En este caso, es una resistencia monofásica de hasta 1636 vatios. Si tenemos un excedente de 4000 vatios, sabemos que tenemos más excedente para poder activar una segunda resistencia, por ejemplo. ¿Vale? Una vez explicado lo que es generalidades, ¿no? Lo que es esa configuración, y vamos, el siguiente apartado sería la configuración de red, ¿vale? En el caso de que queramos esa comunicación por Solar API, ¿no? Esa comunicación con el inversor que al final es más sencilla. Puede ser tanto por LAN, ¿vale? Configuración, una IP estática dinámica o configuración WLAN, lo mismo. Tanto una IP dinámica como una IP estática.
Y ya por último, ya sería lo que es este apartado del OnPilot, que al final no es un apartado de configuración, sino es un apartado pues para ver un poco los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el primer apartado en OK vemos que la resistencia está bien, que el OnPilot está bien, que no tiene ningún error. Si hubiese un error, ya sabéis que en el LED de la derecha del todo estaría encendido, el LED en rojo, ¿vale? Y aquí nos mostraría el error, ¿no? Entonces podríamos ver si es un error de comunicación con el inversor, un error de la resistencia, de que, por ejemplo, la resistencia no es compatible o que el OnPilot tiene algún propio error, ¿sabes? Que sea algún problema de aislamiento, etcétera, ¿vale? Luego en la parte central vemos la temperatura, ¿vale? Tener el sensor de temperatura lo podríamos ver aquí. Y luego vemos la salida, ¿no? La salida instantánea que está abasteciendo el OnPilot. De todas formas, para ver los datos no tiene que ser en el servidor interno del OnPilot, sino ya sabéis que al estar comunicado con el inversor, el inversor va a recibir todos esos datos en su tarjeta de comunicación y lo va a volcar a SolarWeb. Entonces, tanto los Data Manager como las Pilot hacen la misma función. Cogerá los datos y lo volcará a SolarWeb. Entonces, en SolarWeb vais a poder ver, pues, el balance energético, pues, la temperatura, ¿no? La temperatura en directo, un histórico de temperatura, un histórico de la potencia, etcétera. Entonces, así podéis ver lo que es todo ese funcionamiento. ¿Vale? Bueno, hasta aquí el momento técnico de hoy. Muchas gracias por vuestra asistencia y recordaros que el webinar será subido a YouTube en los próximos días y se os mandará la presentación por correo, ¿vale? También cuando terminemos esta sesión se abrirá una pantalla de valoración y sugerencias, ¿vale? Para que podáis dar vuestro feedback sobre el webinar, sobre la solución y también si queréis podéis darnos como propuestas de webinar, ¿vale? Nosotros sabéis que hacemos un webinar cada mes, pero si por ejemplo queréis algún webinar específico de alguna solución, de algún producto, pues entonces si no lo decís en sugerencia, pues entonces lo podemos valorar y poder hacerlo en futuras ocasiones, ¿vale? Y nada, y recordaros que la primera, vamos, que os mandaremos la presentación y en la primera diapositiva tenéis ese link donde tenemos el otro webinar de NonPilot que ahí ya se explica más lo que es la solución, ¿vale? Y nada, y muchas gracias y hasta el próximo momento técnico. Que tengáis buen día.